En este vídeo quiero hablaros sobre algunas ideas estoicas que son bastante útiles para ayudaros a superar los problemas de adicción, sea para dejar de fumar, para dejar la marihuana, el alcohol, cualquier tipo de droga o las apuestas, lo que sea. Lo primero que tenéis que entender es que los problemas de adicción son una respuesta automática ante el malestar y además una respuesta que nos acaba provocando más malestar todavía a largo plazo. Por eso las adicciones son problemas. Ahora bien, hay algunas ideas bastante útiles del estoicismo. No estoy hablando de los gurús charlatanes que hay en el día que agarran algunos trocitos del estoicismo y lo desvirtúan, lo manipulan y te acaban vendiendo trocitos para apoyar sus ideologías extremas, ¿vale? Hablo de estoicismo de verdad, ¿vale? Os recomiendo que vayáis a las fuentes si queréis aprender de estoicismo, no os fiéis de cursos de gurús del emprendimiento, ¿no? Bien, una de las ideas más útiles del estoicismo es que podemos entrenar nuestra respuesta ante ciertas circunstancias de la vida. No intentar controlar la vida, no intentar controlar cosas que no dependen directamente de nosotros. Ahora bien, el estoicismo no va de vamos a desconectarnos completamente de la realidad y como no podemos controlar nada, vamos a resignarnos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No, para nada. Es intentar preguntarnos de vez en cuando si las cosas que nos preocupan o los problemas que estamos teniendo, vale, pues qué elementos dependen directamente de nosotros y que por tanto podemos influir mediante nuestras acciones y cuáles no dependen tanto de nosotros y que debemos aceptar. Porque si tenemos este encuadre bien claro, podemos ser bastante más efectivos a la hora de enfrentarnos a las cosas que nos lance la vida. Y eso es bastante relevante cuando hablamos de problemas de adicción, ¿no? Cuando una persona tiene un problema de adicción, sí, es importante aprender a distinguir entre qué es lo que depende de ella y qué es lo que no depende de ella. Por ejemplo, el craving. El craving es la palabra en inglés que utilizamos para describir esos episodios de muchas ganas de consumir, que tienes muchas ganas de ponerte a fumar tabaco, de ponerte a beber alcohol, ponerte a fumar porros, ponerte a apostar, etcétera, etcétera. Esos momentos en que la persona empieza a sentir mucho malestar y ganas de consumir, además de mucha rumiación, muchos pensamientos sobre lo necesario que es consumir, etc. Estos suelen ser los momentos más incómodos para cualquier persona que tenga un problema de adicción. Ahora bien, una idea bastante útil del estoicismo es aceptar que los cravings no dependen de ti. ¿Por qué? Porque son tu cuerpo y tu sistema nervioso intentando buscar la droga o la conducta adictiva a la que se han adaptado durante muchos años. Tú, si tienes un problema de adicción, no puedes elegir en qué momento te van a venir ganas de consumir. Puedes elegir evitar algunas situaciones que tú sepas que te van a recordar mucho al consumo y que por tanto te van a activar esas ganas de consumir. Por ejemplo, si estás dejando de beber alcohol, lo más estúpido que puedes hacer es juntarte con los amigotes con los que te emborrachabas todos los fines de semana, porque ese contexto muy probablemente va a darte ganas de consumir. Ahora bien, si tú vas por la calle, no puedes evitar que haya bares o restaurantes por la calle o haya gente bebiendo alcohol en las terrazas, no puedes evitar eso. No puedes evitar que caminando por la calle, yendo por ciertos lugares, te empiecen a dar ganas de consumir. Si estás acostumbrado o acostumbrada a beber todos los días al salir de trabajar, no puedes evitar que en ese momento del día te empiecen a venir ganas de beber alcohol o de fumar o de, sea cual fuese tu conducta adictiva. Porque tu sistema nervioso va a necesitar todavía un tiempo para acostumbrarse a aprender a lidiar de manera diferente con esas situaciones y sobre todo a separar esas situaciones, esos lugares, esos momentos de la conducta de consumo. No puedes evitar que se active el craving, que se activen las ganas de consumir de vez en cuando. No puedes evitar que te aparezcan ciertos pensamientos, pero sí que puedes decidir qué hacer con ellos. Sí que puedes decidir qué es lo que vas a hacer en ciertas situaciones. Porque tus brazos no se mueven solos para ir a comprar tabaco, para ir a buscar cerveza. No es así. Tú tomas una decisión consciente. Tú decides conscientemente que vas a consumir, porque en ese momento estás sintiendo craving, estás sintiendo mucho malestar, y llega un momento que tú te dices a ti mismo, a ti misma, este malestar es insoportable, prefiero volver a consumir. Y ahí está el error, ahí está el problema, que ese dolor no era insoportable.
o había otras maneras de lidiar con ese malestar, con esas ganas de consumir sin ponerte a consumir. Lo que pasa es que tú a corto plazo te decías, no hay nada que pueda hacer más allá de consumir. Entonces ya te estabas encerrando en un camino de una sola dirección en el cual solamente podías consumir. Pero esto era por ese encuadre que le estabas dando. No te estabas dejando otra opción más que consumir. Ah, bien, aguantar el malestar por el craving no es lo mismo que sufrir, es entrenar un músculo mental, es acostumbrarte a responsabilizarte de tus consumos y de tus recaídas, porque el momento en que te responsabilizas de ellos, en los momentos en que te vengan ganas de consumir, en que tu cuerpo se revele, en que te empiecen a venir pensamientos automáticos, tú te recuerdas a ti mismo, a ti misma, sí, esto que estoy sintiendo es desagradable, es incómodo, pero puedo sostenerlo. No es el fin del mundo, no me va a explotar la cabeza. Si aguanto un rato más y encuentro otra manera de lidiar con esto, se me acabarán pasando las ganas de consumir, acabarán reduciéndose, al menos se acabarán calmando muchísimo y entonces se irá haciendo cada vez menos difícil. Hay una frase de Marco Aurelio que se repite bastante, ¿no? Y es esta de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Creo que esta frase se utiliza muy mal, ¿vale? Especialmente por gurús del coaching motivacional, etcétera, etcétera, y estos discursos tan tóxicos en el mundillo de la autoayuda, pero creo que según la interpretación que le demos a la frase, pues tiene bastante miga, en el sentido de que tú no puedes evitar que haya situaciones que te vayan a causar cierto malestar. No puedes evitar el malestar constantemente. Y hay diferentes tipos de malestar, hay diferentes niveles de malestar. Por ejemplo, a base de aceptar que algunos tipos de malestar son inevitables en la vida, eso hace que dejes de intentar rebelarte contra la realidad. Que aceptes que eso es parte de la vida o de la situación o que es inherente a la vida. Y entonces dejas de buscar maneras de anestesiarte rápidamente. Las conductas adictivas, que al final cumplen esa función de darte una gratificación instantánea. En el momento en que aceptas que está ok no darte esa gratificación instantánea cada vez que te apetece, que está ok estar incómodos de vez en cuando, sentir algo de malestar de vez en cuando, ahí es cuando dejas de llevarte por esos pensamientos automáticos que te dicen que tu única opción es ponerte a consumir, fumarte ese cigarrillo, fumarte ese porro, fumarte ese hachís, beberte esa botella de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas realmente estoicas no es que eviten la tentación constantemente, pero le miran a la cara y dicen, hoy no, hoy no, porque no vas a poder evitar todas las tentaciones, no vas a poder evitar todas las situaciones que te van a recordar mínimamente a esa conducta adictiva. Te puedes aislar de las situaciones más peligrosas, puedes pasarte un tiempo sin salir con esos amigos con los que bebías alcohol antes, o evitar ir a ciertos lugares, o evitar juntarte con personas fumadoras mientras estén fumando, empezar a decirles, oye, si estáis fumando yo me voy a alejar porque me da asco vuestro humo y además me puede dar ganas de fumar, etcétera, etcétera. Tú puedes tomar ese tipo de decisiones. Ten en cuenta que no es que estés luchando contra la adicción, te estás entrenando para tomar decisiones diferentes. No voy a parar de hacer hincapié en esto, en tu capacidad de decisión, en responsabilizarte de tus consumos, de que tú tomas una decisión consciente cuando dices, este dolor es insoportable, a la mierda, voy a fumar, o voy a beber, o voy a volver a apostar 5 euros, o lo que sea. Tú ahí estás tomando una decisión consciente y el momento que aceptas esto, se abre la oportunidad a hacer una elección diferente, a decidir, voy a sostener este malestar. No voy a huir de él, no voy a buscar esa gratificación instantánea y voy a esperar a que se vaya pasando por sí solo. Visualiza el resultado. Pregúntate, ¿cómo te sentirás mañana si evitas dejarte llevar por ese craving, por esas ganas de consumir? ¿Cómo te sentirás mañana si sostienes el dolor, el malestar durante un rato más? Probablemente visualices que te vas a sentir extremadamente bien, ¿vale? Y súper orgulloso, orgullosa de ti mismo, de ti misma. Aceptar esta realidad no es rendirse, es dejar de pelear con cosas que no puedes cambiar y empezar a poner tus energías en aquellas cosas que sí que puedes cambiar. Es, por ejemplo, tu proceso de toma de decisiones o
el resto de cosas que empiezas a hacer en tu día a día para lidiar con el malestar sin tener que volver a drogarte, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya dado una comprensión diferente y nueva sobre cómo superar los problemas de adicción. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace para pedirte mi nuevo libro, La mentira de la fuerza de voluntad, mi libro sobre los problemas de adicción, en el que explico por qué echarle huevos, echarle cojones, echarle ovarios, darle fuerza de voluntad a las cosas no basta, no es suficiente para superar los problemas de adicción. Los problemas de adicción son algo muchísimo más complejo y de eso va este libro, de estrategia, de cuáles son las estrategias que hay que tener en cuenta, que hay que empezar a aplicar para superar los problemas de adicción. El libro está lleno de historias, de anécdotas, está lleno de reflexiones, está lleno de ejercicios, preguntas, guía que te van a ayudar a entender mucho mejor tus problemas de adicción. Da igual si estás dejando de fumar, estás dejando el alcohol, la marihuana, las apuestas, lo que sea. En este libro hablo sobre cuáles son los pilares fundamentales para superar cualquier problema de adicción. La mentira y la fuerza de voluntad. Tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace para pedirlo y que te llegue a casa enseguida. En este vídeo por fin vas a entender la relación entre los problemas de adicción y el sistema dopaminérgico del cerebro, que es bastante complicado. Lo primero que necesito que entiendas es que tu cerebro efectivamente tiene un sistema de recompensa. Cuando haces algo que mola, entre comillas, acabas segregando dopamina. Ahora bien, la dopamina no es simplemente la hormona, el neurotransmisor del placer, es algo mucho más complicado. Está más relacionado con la motivación y el refuerzo. Y la dopamina no es algo de lo que tengas que hacer ayuno, como si pudieras evitar que hiciera cosas en tu cerebro. La dopamina está constantemente haciendo cosas en tu cerebro. Por eso sufro bastante cada vez que algún gurú que no tiene ni idea de nada se pone a decir que tienes que hacer ayuno de dopamina y dejar de usar dopamina como si fuese una droga o algo así. No, porque, a ver, tú cuando cruzas la calle con el semáforo en verde, la dopamina está haciendo cosas en tu cabeza. Cada vez que tú cruzas la calle con el semáforo en verde sin que un coche te atropelle, pues tu cerebro está registrando eso como, vale, esto es útil para la supervivencia, vamos a hacerlo más a menudo y vamos a evitar cruzar cuando el semáforo está en rojo, etcétera, etcétera, porque hay más probabilidades de que nos atropelle un coche y todo eso. La dopamina hace muchísimas cosas en el cerebro, pero está haciendo ahí cosas cada vez que, sí, cuando disfrutas las cosas, cuando haces cosas que son útiles o cuando haces cosas de manera repetida y tu cerebro comprueba que eso de alguna manera, que esa conducta de alguna manera es, digamos, útil para la supervivencia. Ahora bien, cuando hablamos de problemas de adicción, hablamos de sustancias o de actividades que hackean, entre comillas, ese sistema de recompensa, que tienen unos efectos muy potentes sobre ese sistema de recompensa cerebral y hacen que, bueno, que el cerebro se vuelva bastante loco. Esto ocurre con la nicotina, con el alcohol, con el THC de la marihuana, también ocurre con la cocaína, la heroína, las típicas drogas ilegales, tal, y también ocurre con algunas conductas, como puede ser las apuestas, ¿vale? Las apuestas son algo que multiplica, de verdad, multiplica, aumenta muchísimo la segregación de dopamina, ¿vale? Y bueno, por diferentes razones, tanto las sustancias a nivel químico como ciertos comportamientos hackean y desequilibran completamente ese sistema de recompensa cerebral, lo cual hace que tu cerebro registre esa conducta como algo intensísimo, como algo imprescindible para la supervivencia, como algo que es prioridad total, ¿vale? Top priority. Cuando empiezas a consumir una determinada sustancia con potencial adictivo, pues durante mucho tiempo, con cierta frecuencia, tu cerebro va adaptándose, tu cerebro va desarrollando cierta tolerancia y digamos que va regulando las cantidades de dopamina que tiene que segregar para hacerte sentir ciertas cosas. Entonces llega un momento que tu cerebro se acostumbra a que no tenga que trabajar para segregar dopamina, entre comillas, y se queda esperando a que tú le des el consumo adictivo o lleves a cabo la conducta adictiva. Entonces, esto explica que tantas personas con problemas de adicción llega un momento que se sienten embajonados o muy deprimidos o sin ganas de hacer nada porque su cerebro está segregando mucha menos dopamina que de costumbre. Es como si hubiera subido el umbral, como si hubiera subido el precio de las sensaciones placenteras y de la motivación. Entonces la persona necesita aumentar la cantidad o la frecuencia de los consumos.
Ya no le basta con un cigarrito de vez en cuando, ahora tiene que fumar todos los días, ahora tiene que fumar, en lugar de 5 cigarros al día, tiene que fumarse 20 o 30 cigarros al día. Ya no le basta con un porrito de vez en cuando en alguna fiesta, ahora tiene que fumar porros todos los días y varias veces al día. Ya no te basta con unas cervecitas con los amigos de vez en cuando, ya no te basta ni siquiera con todos los fines de semana. Es que tienes que beber a diario para sentirte medio normal, porque sin esa conducta adictiva, sin esa sustancia adictiva, todo lo demás te parece gris. Todo lo demás te parece una mierda. Te cuesta mucho movilizar esas sensaciones placenteras y la motivación y el refuerzo. O sea, nada te parece reforzante. Lo único que te parece interesante es el consumo adictivo. Y así es como funciona la dopamina en el cerebro en los casos de adicción, ¿vale? Cada vez necesitas más para terminar sintiendo lo mismo. Y eso es lo que llamamos tolerancia. Y si no tienes la sustancia adictiva o la conducta adictiva, como por ejemplo las apuestas, te acabas hundiendo. Porque tu cerebro ya no genera ese placer o motivación, entre comillas, de manera natural. Se ha adaptado a ese ataque que tú le has dado de manera artificial, ¿vale? Obligándole a segregar un montón de dopamina de manera artificial, llega un momento que tu cerebro se acostumbra y dice, ok, pues si tú vas a estar dándome estas sustancias, pues yo no me preocupo de segregar dopamina por aquí y por allá, voy a esperar que tú la movilices. Y por eso, uno de los mayores obstáculos que se encuentran la mayoría de personas cuando intentan superar un problema de adicción es aguantar el sentirse mal durante los primeros días, semanas o incluso meses después de abandonar un consumo adictivo. Es decir, que por muy motivado que estés, es normal que en los primeros días, semanas o incluso meses notes que te cuesta disfrutar de las cosas. Notas que tienes que esforzarte mucho más para disfrutar de las cosas del día a día y efectivamente te acaban viniendo ganas de consumir. Dejas del tabaco, dejas el alcohol, dejas los porros, dejas las apuestas, lo que sea, notas que te cuesta un montón disfrutar de hacer ejercicio, te cuesta un montón disfrutar de la compañía de la gente, te cuesta un montón disfrutar de las conversaciones con tu pareja, te cuesta un montón disfrutar de tu tiempo libre. Y no es porque estés haciendo las cosas mal, sino porque tu cerebro va a necesitar un tiempo de readaptación. Tú piensas que a lo largo de muchos años de consumo, has obligado a tu cerebro a cambiar, a funcionar de una manera diferente. Y claro, tu cerebro no va a cambiar de un día para otro automáticamente ni mágicamente. Por eso la hipnosis, este tipo de cosas son auténticas estafas, ¿no? Porque nada puede hacer desaparecer la adicción del cerebro en un segundo. Porque esos cambios que se han ido gestionando en tu cerebro durante varios años van a necesitar como mínimo unos meses para cambiar, ¿vale? Unos meses para volver a ese estado anterior. Entonces, conclusión, cuando tienes un problema de adicción, tu capacidad para motivarte por las cosas de manera natural está, entre comillas, secuestrada. No es que seas débil, no es que te falte fuerza de voluntad, es que el problema de adicción, las conductas adictivas han terminado cambiando tu cerebro y han hecho cambios en tu cerebro que promovían el consumo adictivo. ¿Vale? Las adicciones al final se autoperpetúan a sí mismas, son como un parásito, se meten dentro tuyo y te acaban cambiando de manera que pues seas más cómodo para vivir para ellas, ¿no? Entonces tienes que tener esto en cuenta. Tu cerebro va a tardar un tiempo en cambiar. Ojo, no significa que no puedas cambiar. No hay que caer en la trampa del neurocentrismo de, es que las adicciones son enfermedades cerebrales. No, a ver, las adicciones definitivamente tienen un componente cerebral, biológico, hormonal, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo tienen. Ahora bien, los problemas de adicción tienen que ver con el contexto de una persona, tienen que ver con tus habilidades para lidiar con las situaciones estresantes del día a día, tienen que ver con tu entorno, tienen que ver con las narrativas, con la cultura, cómo durante años, desde tu infancia prácticamente, han estado transmitiéndote que un determinado consumo no era malo, no era negativo, tal vez hayas aprendido a sentirte más valorado, más aceptado dentro de tu grupo de iguales por beber alcohol, por fumar porros, por fumar tabaco, por apostar, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente la dopamina, no solamente el cerebro. El cerebro es un medio para que ocurran las cosas, pero no es el origen de las cosas, no es el origen de los problemas de adicción. Obviamente, el cerebro ocurren cosas que facilitan que se desarrollen los problemas de adicción.
Ahora bien, no caigas en la trampa de decirte a ti mismo, a ti misma que, bueno, como mi cerebro ya está roto, ya está, no vale la pena que intente superar el problema de adicción porque nunca lo voy a conseguir. No, porque eso te va a servir de manera bastante conveniente para autojustificarte en seguir consumiendo y en no volver a intentarlo. Simplemente quiero que tengas en cuenta que hay una serie de factores cerebrales que explican que durante las primeras semanas y meses vayas a experimentar cierto malestar, que va a cambiar mucho según la persona, según los tipos de consumo que vas a cabo, según la genética, metabolismo, muchos factores. Pero simplemente que lo tengas en cuenta, que esto es la naturaleza de los problemas de adicción, que es simplemente una de las dificultades con las que probablemente te vas a enfrentar, pero que tengas la confianza de que con el paso de los meses tu cerebro va a ir adaptándose y te va a ser cada vez menos difícil, te va a ser cada vez más fácil disfrutar de las cosas sin drogarte, sin apostar, ¿vale? Sin repetir esas conductas tan dañinas para tu vida. Tienes que tener la certeza de que tu cerebro, de la misma manera que cambió a favor de las adicciones, también si aguantas sin consumir y haces las cosas bien, tu cerebro aprenderá, reaprenderá a hacerte disfrutar y a servirte, ¿vale? Y a servirte bien sin depender de ninguna sustancia o conducta adictiva. Sobre la trampa del neurocentrismo hablo muchísimo en este libro, La mentira de la fuerza de voluntad. Hablo sobre todos esos factores contextuales y conductuales que realmente tienen mucho más impacto para entender cómo funcionan los problemas de adicción más allá de los diferentes procesos cerebrales, que son un factor a tener en cuenta, pero un tratamiento de adicciones no me sirve de nada en terapia que yo te diga, bueno, tu cerebro, la dopamina, Lo que sirve es que analices tu estilo de vida, analices qué papel está cumpliendo la conducta adictiva en tu vida, qué función estaba cumpliendo, para qué la estabas utilizando, para huir de determinados tipos de malestar, sufrimiento, estrés, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí, a partir de esa comprensión, de ese mapa de tus conductas de consumo, puedas empezar a hacer cambios en tu día a día, puedas empezar a cambiar tu estilo de vida para no necesitar esas conductas de consumo, para que llegue un momento en que encuentres otras maneras alternativas de hacerte disfrutar de la vida, de recuperar tu motivación por hacer las cosas, para que al final llenes ese vacío que la adicción va a dejar, porque tú has aprendido a funcionar alrededor de la conducta adictiva. Entonces, cuando la arranques del jardín de tu vida, se va a quedar un hueco. Y vas a tener que llenar ese hueco de alguna manera, con diferentes cambios de hábitos, diferentes maneras de entender la vida, diferentes formas de relacionarte, tal vez cambios de identidad, trabajar tu autoestima, tu manera de lidiar con las situaciones estresantes, lo que sea. Y de eso hablo en este libro en bastante detalle. Te doy muchas herramientas, muchas historias, muchos ejemplos cotidianos, también de mi día a día en terapia, ¿no? Con mis pacientes, con mis consultantes, y también te doy muchas preguntas guía y recomendaciones bastante prácticas, y además va a servirle también a tus familiares, a tu pareja, para que entiendan mejor cómo funcionan los problemas de adicción y que te ayuden y que te apoyen realmente y no te estorben a la hora de superar este problema. En este vídeo voy a hablar sobre la relación entre los problemas de adicción y el trauma. Lo primero que tienes que entender es que nadie, absolutamente nadie, se engancha a una droga adictiva porque sí. Efectivamente, la adicción es un patrón de conducta que daña a la persona, pero que se va repitiendo con el tiempo. La persona desarrolla un patrón, un hábito, de manera que lo utiliza para anestesiarse ante el dolor y el malestar del día a día. Ahora bien, cada persona tiene dolores diferentes. Hay personas que empiezan a beber alcohol, empiezan a fumar porros, primero para divertirse y luego continúan con el consumo con frecuencia porque comprueban que eso les ayuda a desconectarse tal vez de el estrés del trabajo, problemas familiares o lo que sea. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre el trauma, sobre, entre comillas, heridas emocionales mal cerradas. ¿A qué nos referimos con trauma? Nos referimos a experiencias del pasado recientes que fueron emocionalmente muy intensas y dolorosas y que provocan en la persona pues un cierto trastorno de estrés postraumático, que ciertas situaciones del día a día le despiertan flashbacks, recuerdos sobre esas experiencias traumáticas. Y claro, la persona, para poder lidiar con esos malos recuerdos de aquella experiencia traumática, va buscando diferentes maneras de anestesiarse, va buscando diferentes maneras de aislarse de aquello que le está haciendo daño mentalmente. Ahora, cada persona va a encontrar unos recursos diferentes para lidiar con eso. Hay muchas personas que después de una experiencia traumática
que puede ser de muchos tipos, puede ser desde abusos por parte de otras personas hasta desastres naturales, cualquier cosa, la gran mayoría de personas se acaban reponiendo, ¿vale? Se acaban levantando después de una experiencia, entre comillas, traumática. Esto va a depender de muchos factores, va a depender de la experiencia de vida que tenga la persona en el momento en que ocurra, va a depender del apoyo inmediato que reciba justo después de esa experiencia con potencial traumático. Y realmente, 9 de cada 10 personas que pasan por una experiencia, entre comillas, que podría ser traumática, acaban superándolo sin mayores secuelas. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese otro 10%? Personas que por lo que sea se quedan atascadas en esa experiencia traumática y van buscando diferentes maneras en el día a día para lidiar con eso, para anestesiarse ante ese dolor que no les deja vivir. Entonces es muy importante que para entender cualquier tipo de problema de adicción, sea al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, a las apuestas, lo que sea, entendamos que ese consumo adictivo va a cumplir una función en la vida de la persona, va a ser una especie de analgésico emocional. La persona enseguida se da cuenta de que esto me calma más de lo que me destruye. Al menos a corto plazo, al menos al principio. Las adicciones acaban destrozando la vida de las personas. Lo que ocurre es que al principio no lo parece. Al principio la persona está segura de que lo tiene todo bajo control o ni siquiera llega a reflexionar sobre los posibles riesgos a largo plazo porque solamente ve el alivio momentáneo que le da ese consumo, que de nuevo puede ser de cualquier cosa. El trauma muchas veces no se ve desde fuera, pero acaba quemando a la persona por dentro, ¿no? Dependiendo de lo que haya tenido que vivir a lo largo de su vida. Un ejemplo muy típico, persona que bebe alcohol en el día a día para evitar sentirse sola, para evitar el dolor, para evitar entrar en contacto con esos aspectos de su vida que le hacen sufrir. Al principio lo hace sí para divertirse y por conveniencia social y tal y cual. El alcohol es la droga social por excelencia. Pero llega un momento en que la persona va desarrollando tolerancia por ese consumo. Su cuerpo se va acostumbrando y para poder sentir los mismos efectos que al principio, la persona va necesitando aumentar las dosis de alcohol cada vez más, cada vez más, cada vez más, para seguir sintiendo esos niveles de alivio que sentía al principio. Entonces la persona va desarrollando más tolerancia todavía y sin darse cuenta empieza a beber cada vez en mayores cantidades y cada vez con mayor frecuencia. Ya no es un consumo aislado un par de veces al mes, no es un consumo aislado los fines de semana, ya no es ni siquiera pues todos los días de fin de semana, viernes, sábado o domingo. Llega un momento que la persona siente la necesidad de beber alcohol o fumar porros, lo que sea, prácticamente a diario o varias veces al día. Luego la persona se consolará a sí misma con todo tipo de excusas, con todo tipo de historias. Es que todo el mundo bebe, es que los porros no hacen nada, tampoco es para tanto, es que lo necesito, es que si no, ¿cómo voy a vivir porque yo vivo muy estresado? La persona va a autoconvencerse a sí misma de que necesita esos consumos y de que no tiene ninguna otra opción para lidiar con esas experiencias traumáticas, ¿vale? Para lidiar con ese dolor que arrastra en el día a día. Mira, también es muy importante entender que los problemas de adicción son también un intento de autoprotección. Son un intento de nuevo, aislarnos del dolor del día a día con el que no sabemos cómo lidiar. Y en este caso estamos hablando de experiencias traumáticas, experiencias del pasado, en experiencias que, bueno, nos acosan mentalmente a base de malos recuerdos y que no nos permiten o nos dificultan bastante el llevar nuestra vida con normalidad. Hay muchas personas que después de muchos años consumiendo y empeorando sus problemas de adicción se han dado cuenta de que una de las funciones principales de ese consumo era lidiar con experiencias muy dolorosas del pasado, con historias de abusos, con problemas familiares, con conflictos de pareja, con problemas de autoestima, con soledad, con problemas de depresión, con trastornos de la ansiedad. La cuestión es que superar una adicción no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad, ni una cuestión de echarle cojones, ni esas estupideces que se dicen a veces por internet. Es una cuestión de falta de estrategia. Porque las adicciones son problemas complejos. Y más estamos hablando de que una persona lleve a su espalda una mochila especialmente pesada, con todo tipo de experiencias, de relaciones joder, le hayan hecho adaptarse a ese dolor. Como decía antes, los patrones de conductas adictivas son intentos de solución, son
cosas que la persona intentó para adaptarse a un determinado contexto, pero que, pasado el tiempo, pues se dio cuenta de que eso no era una solución para nada, sino que le acababa generando más y más problemas. Bien, el dolor por los traumas no se quita solo con fuerza de voluntad. Y una de las cosas que digo muy a menudo a mis pacientes de terapia es que nada, absolutamente nada, va a quitarles el dolor así, en un segundo. Absolutamente nada, ni siquiera la terapia. Lo que va a conseguir la terapia, que al final es lo mejor para, ¿vale? Si estás lidiando con diferentes situaciones traumáticas, lo que va a conseguir la terapia es que aprendas a convivir con ese dolor, sin que defina tu vida, sin que condicione tu vida. Y llegará un momento en que duela menos, que duela mucho menos y que tus pensamientos dejen de girar tan alrededor de esas cosas que te ocurrieron, que te hicieron o que hiciste en el pasado. Al final, un proceso, un tratamiento para las adicciones muchas veces va a consistir en ayudar a la persona a encontrar nuevas maneras de navegar el dolor en el día a día, nuevas maneras de adaptarse que no le jodan la vida, que no le envenenen todavía más. Al contrario, que le dejen espacio para poder procesar mejor aquello que le ha ocurrido. Porque ese es el obstáculo que se encuentran muchas personas con problemas de adicción y experiencias traumáticas, que los mismos consumos, aunque parece que les están anestesiando a corto plazo, lo que hace es que les está dificultando procesar el trauma, les está dificultando reencuadrar todo lo que les ocurrió, darle un nuevo significado para aprender a convivir con ello. Porque cuando te vienen los malos recuerdos de aquellas situaciones traumáticas, hay básicamente dos opciones. O te aíslas o buscas vías de escape, entre ellas las conductas adictivas, o te enfrentas a esos malos recuerdos, los observas, los dejas estar y les pierdes el miedo y les das un nuevo significado. Te regulas a ti mismo, a ti misma, que aquello que ocurrió no fue culpa tuya y que tal vez se puedan aprender algunas cosas, o que tal vez gracias al dolor que te producen esos recuerdos puedas empezar a tomar decisiones diferentes en tu vida, para marcar límites a otras personas, para protegerte mejor en el futuro y evitar que te hagan daño de la misma manera, en la medida de lo posible. Cuando la persona está consumiendo, está teniendo esos consumos adictivos, está yendo por la vía de la anestesia, que no le permite procesar bien el trauma, lo cual hace que paradójicamente el trauma empeore con el tiempo. Al final, lo que la persona está evitando es tal vez ir a terapia, empezar a hablar abiertamente de aquello que le ocurrió, darle forma y encontrar nuevas maneras de entenderlo para, bueno, tirar adelante en la vida y poder convivir mejor con esos malos recuerdos. Y tal vez incluso, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, aprender algo útil de ello. ¿Vale? Aprender algo útil de ello. Quiero cerrar con esta frase. La adicción muchas veces puede ser el grito del trauma que nadie escuchó en su momento. Si eres una persona que se ha dado cuenta de que tiene un problema de adicción, sea con el alcohol, con la marihuana, con la coca, con otras sustancias, con las apuestas, con lo que sea, y que hay experiencias de tu pasado que afectan fuertemente a esto, el mejor consejo que te puedo dar es que pases por terapia. Y también, a ver dónde lo tengo, te recomiendo que te leas mi libro La mentira de la fuerza de voluntad. Es un libro que he escrito con muchísimo cariño en el que profundizo en todas estas cosas, cómo funcionan los problemas de adicción y por qué no basta con echarle cojones o echarle ovarios, sino que los problemas de adicción son algo mucho más complejo. Y si a lo largo del libro pues doy bastantes herramientas para ir navegando los problemas de adicción poco a poco y con cabeza. Voy a contarte 6 cosas que dicen los adictos justo después de tener una recaída. La primera de todas es: soy un puto desastre. Muchos adictos después de sufrir una recaída se sienten basura y se automachacan como si eso les ayudase. Ahora bien, este pensamiento es bastante jodido y bastante contraproducente, porque el momento que te empieces a automachacar, eso te ayuda a superar la recaída, eso te ayuda a levantarte de la recaída, no. Lo que contribuye es a destrozarte la autoestima, lo que contribuye es a hundirte todavía más. Y, ojo, muchas personas utilizan este tipo de pensamientos para autojustificarse en la recaída y darse permiso para seguir consumiendo, para volver a consumir, para alargar la recaída. La mayoría de personas que sufren una recaída y se atascan ahí durante días, semanas o meses
es porque se dicen a sí mismas soy un puto desastre, por eso he recaído en el alcohol, en el tabaco, en la marihuana, en las apuestas, en lo que sea. Es uno de los pensamientos más tóxicos y si estás intentando superar un problema de adicción, ten mucho cuidado porque cuando te venga a la mente, si le das veracidad, si te lo crees, va a ser muy fácil que ese pensamiento te arrastre, te hunda y lo acabes utilizando para justificarte más consumos, con toda esa culpabilidad que te produzca ese pensamiento y además etiquetándote como yo soy un puto desastre en toda, ¿vale? Toda mi identidad, etcétera, va a acabar haciéndote sufrir mucho más y adivina qué es lo primero que te va a venir a la mente cuando quieras anestesiarte de esa culpabilidad. Efectivamente, te van a dar muchas más ganas de seguir consumiendo, de volver a dejarte llevar por, bueno, tu anestesia preferida, que puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser la marihuana, puede ser la coca, puede ser las apuestas, lo que sea en tu vida. La segunda cosa que acaban diciendo, pensando muchas personas después de tener una recaída en la adicción es otra vez he vuelto a fallar. Como si esto fuese un examen, ¿vale? Como si no te hubiesen permitido equivocarse y aprender de ello. Mira, nos guste o no, las recaídas son algo relativamente común en el mundo de las adicciones. No solamente las adicciones, en todos los problemas de salud mental, ¿vale? Todos estos gurús, ¿vale? Gurús de las adicciones que dicen, no, no, con mi método nunca vas a tener ningún tipo de recaída, están mintiéndote. No tienen ni idea de salud mental, porque cuando una persona tiene problemas de depresión, hay recaídas también de vez en cuando. Hay momentos en que la persona pues vuelve a repetir ciertos patrones de conducta que le empeoraban y bueno, hay que volver a reflotarle. Lo mismo con los trastornos de la ansiedad, lo mismo cuando estamos trabajando la autoestima, lo mismo cuando estamos trabajando trastornos de la conducta alimentaria, lo mismo ocurre con los problemas de adicción. ¿Las recaídas son deseables? No, no son deseables, claro que no. Pero no vale la pena que te estés machacando constantemente por haber tenido un desliz y que eso acabe haciendo que recaigas y te atasques ahí durante meses. A ver, obviamente tienes que ver la recaída como algo malo y algo a evitar. Pero si te hundes y te empiezas a decir a ti mismo, a ti misma, cosas del tipo, nunca lo voy a conseguir, adivina qué es lo que va a pasar. Que no vas a seguir intentándolo. O que vas a intentarlo a medio gas. Porque si no tienes esperanza en que vaya a funcionar, ¿por qué vas a seguir esforzándote? Otra cosa que dice mucho la gente cuando tiene un problema de adicción y recae es yo no valgo para esto. Se creen que tener un tropiezo anula todo lo que han avanzado. Mira, cuando una persona tiene una recaída, casi nunca vuelve a la casilla de salida. ¿Vale? Piénsalo. Cuando una persona consigue aguantar sin fumar, sin beber, lo que sea, una semana, 3 semanas, un mes, 6 meses y tiene una recaída, todo ese tiempo que han estado sin consumir desaparece. ¿Queda anulado completamente? No, claro que no, porque si la persona consigue aguantar unos cuantos días, unas semanas, incluso meses sin haber consumido, coño, algo ha estado haciendo bien, algo ha tenido que hacer bien. Si has sufrido una recaída en la adicción, te estás fijando mucho en el error, pero no te estás fijando en qué es lo que has estado haciendo el resto de días que aguantaste sin consumir. ¿Qué es lo que estuviste haciendo de manera activa que contribuyó a que no consumieras, a que no cayeses en la adicción otra vez? ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Qué estuviste haciendo bien? ¿Vale? Cuando una persona tiene una recaída, no retrocede automáticamente a la casilla de salida. No pierde de repente todo lo que había avanzado. Obviamente hay que estudiar, hay que analizar qué es lo que ha ocurrido, por qué la persona tiene una recaída, pero hay que fijarse también en cuáles son las cosas que la persona estaba haciendo bien, que contribuyeron a que la persona aguantase X tiempo sin consumir, sin recaer en la adicción. Otra cosa que se dice mucho a las personas después de una recaída es a nadie le importa que haya recaído. Muchas personas se sienten solas, invisibles, como si no merecieran apoyo. Y muchas veces es este tipo de pensamiento el que hace que dejen de intentar pedir ayuda, porque se sienten muy avergonzados por haber recaído. Y eso es normal y natural. Es lo más frustrante y doloroso del mundo, por supuesto que lo es. Ahora bien, si te dices a ti mismo, a ti misma, que no tienes a nadie en el mundo que pueda ayudarte, que pueda apoyarte, pues tampoco vas a buscar a esas personas. Y vas a perder una de las grandes oportunidades, uno de los grandes recursos para superar un problema de adicción, que son las personas a tu alrededor, que pueden ser familiares, amigos, pareja, profesionales, obviamente.
pero sí, seguro que tienes a alguien en la vida a quien le importas y que puede apoyarte en esos momentos tan duros, que puede ayudarte a ir marcando ciertos límites, a ir poniendo en práctica pues los diferentes cambios de conducta, de estilo de vida que tengas que llevar a cabo para evitar recaer otra vez en el consumo. Otra cosa que se dice mucho a las personas después de una recaída es: ya lo he jodido todo. Viven en un mundo paralelo en que todo es blanco o negro, ¿no? Y o todo es perfecto o todo está perdido. A la mínima dificultad, al mínimo tropiezo, ya está, todo se ha ido a la mierda. Hemos vuelto a la casilla de salida y nada de lo que he hecho importa. Claro, ahí estás siendo demasiado duro contigo mismo. Estás siendo demasiado perfeccionista. Y ese exceso de perfeccionismo es probablemente lo que te va a arrastrar todavía más al fondo. Porque si te dices a ti mismo que no tienes capacidad para superar un problema, vas a dejar de intentar enfrentarte a ese problema. Porque ya te vas a decir a ti mismo, bueno, ya está todo vendido, no se puede. Entonces vas a dejar de intentarlo. Tienes que empezar a fijarte también en las cosas que has hecho bien y en cuáles son los recursos y fortalezas que tú tienes que puedes empezar a sacar para ayudarte a superar este problema de adicción. Y el último pensamiento, la última frase que dicen muchos adictos después de una recaída es: esto no tiene solución. La recaída les acaba pareciendo una prueba definitiva de que están rotos. Y si te dices eso a ti mismo, y te lo crees, ¿qué crees que va a ocurrir? Que vas a dejar de intentarlo. Que tengas un problema de adicción no significa que estés roto o rota. Y no significa que no puedas mejorar. Si tienes una recaída, puedes analizar qué es lo que ha ocurrido y empezar a sacar conclusiones. ¿Cuándo recaíste? ¿Dónde recaíste? ¿Con quién recaíste? ¿Consumiste a solas o consumiste con otras personas? ¿Fue una recaída instantánea, repentina, de un segundo para otro? ¿O fue algo que estuviste tú planificando durante horas o incluso varios días? Porque hay muchas personas que cuando les pregunto en terapia me lo acaban admitiendo. Sí, tuve una recaída el viernes, pero realmente yo ya tenía pensamientos planificando esta recaída desde el lunes, prácticamente. Y eso es bueno. Admitir que has tenido pensamientos de planificación del consumo es bueno, porque te ayuda a reconocer ese problema y que la próxima vez que aparezcan esos pensamientos planificadores del consumo puedas hacer algo diferente, puedas responderles en tu mente de una manera diferente y no dejarte llevar y así tomar una decisión diferente, porque el momento que aceptas que tienes una responsabilidad en tus recaídas, que tú tomas una decisión consciente para consumir, entonces se te abre la puerta a decidir no consumir a pesar del malestar, a pesar de la presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Las recaídas en el mundo de las adicciones son algo doloroso, son algo difícil y en muchos casos son algo muy complejo y hay que aplicar mucha estrategia para evitarlas. Por eso he escrito este libro, La mentira de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es el peor método posible para intentar superar los problemas de adicción. Si te gustan mis vídeos, si te gustan mis emails, mis posts de redes sociales, en este libro concreto y exploro y profundizo en muchísimas de las cosas que os explico en mis vídeos, incluso bastante más. Cuento muchas anécdotas, reflexiones y doy muchas herramientas que al final son los pilares fundamentales para superar cualquier tipo de problema de adicción. Tanto si quieres dejar de fumar, como si quieres dejar de beber, como si quieres dejar los porros, como si quieres dejar la coca, la heroína o las apuestas o cualquier tipo de comportamiento adictivo. Este libro lo he escrito con muchísimo cariño y de la misma manera que mis vídeos han ayudado a miles de personas, espero de corazón que este vídeo te vaya a ayudar a ti también. Sobre todo que te ayude a terminar de concretar las cosas que vayas a hacer en tu vida y, bueno, profundizar en todos estos conceptos que voy tocando en mis vídeos, ¿vale? La mentira y la fuerza de voluntad. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que le hagas clic y puedas pedir el libro directamente en Amazon, por ejemplo. En este vídeo voy a explicarte 7 cosas que puedes decirle a tu familia para que entiendan mejor cómo funcionan realmente los problemas de adicción, cómo funciona tu problema de adicción y que puedan apoyarte mejor, porque este es uno de los principales obstáculos que me encuentro cuando trabajo con la gente en terapia, que muchas veces la familia quiere ayudar, quiere apoyar, pero no sabe muy bien cómo hacerlo porque no entiende realmente lo que es un problema de adicción. Y aunque quieran ayudar, aunque tengan las mejores intenciones del mundo, desgraciadamente hay veces que no están ayudando, hay veces que están estorbando todavía más o contribuyendo más todavía al problema, al estigma, y a lo mejor contribuyen a que tú no tengas ganas de contarles nada, no tengas ganas de
dejarles que te ayuden porque es que no saben cómo ayudarte. Y de eso va este vídeo. Lo primero que quiero que les digas es, no hago esto porque quiero, no consumo porque quiera, no lo hago por placer, es por aliviar una serie de dolores, malestares, fuentes de estrés, etcétera, etcétera. Al final, los problemas de adicción, las conductas de consumo cumplen una función. Utilizas el tabaco, la marihuana, el alcohol, las apuestas, lo que sea, para aislarte, para evitar pensar en ciertas cosas de tu día a día que te están causando dolor, para evitar el malestar, básicamente. Al principio, hace años, probablemente sí, consumías buscando placer, pero llega un momento que uno, cuando has desarrollado dependencia, llega un momento que no estás consumiendo por placer, no estás consumiendo por ocio ni por diversión, estás fumando porros a diario, estás bebiendo alcohol con frecuencia o lo que sea, o fumas tabaco todos los días varias veces porque no sabes cómo vivir sin ello, porque te da miedo enfrentarte de golpe a todo el malestar de no consumir, porque llega un momento que acabas desarrollando síndrome de abstinencia, acabas desarrollando tolerancia, tu cuerpo se acostumbra a esa sustancia, a ese comportamiento adictivo y te hace sentir mal si no consumes. O sea que llega un momento que tú ya no estás consumiendo por placer, hace mucho tiempo que no consumes por placer, estás consumiendo simplemente para intentar mantenerte en pie de alguna manera, porque el hecho de dejar de consumir te provoca mucho malestar. Esto es importante que tu familia lo entienda o tu pareja lo entienda. La segunda cosa que quiero que les digas, no lo hago por falta de amor hacia vosotros, porque, hostia, es que hay muchas personas, muchas parejas, muchas familias que caen en la idea errónea de que por tener un problema de adicción has dejado de quererles, que es algo tan sencillo como, oye, elige entre la droga o yo, elige entre la adicción o yo y ya está. Es que si sigues consumiendo es que no me quieres. Hostia, ojalá fuese tan sencillo. Tienes que explicarles que el hecho de que hayas seguido consumiendo no significa que no les quieras. No significa que no te importen. Es algo mucho más complicado. No es una cuestión de que quieras más a la droga que a ellos ni nada por el estilo. Que tú les sigues queriendo, que tú sigues teniéndoles cariño, joder, claro que les quieres. Pero que las adicciones son algo mucho más complejo. No es que no les quieras, es que tienes un problema. Es que es difícil, es que es un problema que se ha ido cocinando durante muchos años. Y los problemas de adicción afectan al cerebro, cambian la manera en que funciona el cerebro y se autoperpetúan, entre comillas, en el sentido de que cuanto más a menudo repites esas conductas adictivas, más cambian tu cerebro y van generando cambios en tu cerebro que promueven o facilitan más todavía esos consumos adictivos. Así, bueno, es como una pescadilla que se muerde la cola, es una espiral cuesta abajo. Pero es importante que expliques a tu familia, a tu pareja, que el hecho de que tengas un problema de adicción no significa que no les quieras. Ahora bien, tú también tienes que entender que si te piden que hagas cambios en tu día a día, que si te marcan límites y tú no los cumples, pues es probable que llegue un momento que se les acabe la paciencia y que decidan dejar de aguantar tantas cosas. Que digan, mira, hasta aquí ha llegado la cosa, te hemos dado muchas oportunidades y sí, entendemos que tú nos quieres, pero es que estos consumos nos están afectando mucho y esto ya es insostenible. La tercera cosa que quiero que digas a tu familia o a tu pareja es que no necesitas exactamente consejos, lo que necesitas es comprensión. ¿Vale? El que te digan simplemente, oye, es que tienes que dejarlo, pues no ayuda porque no es tan fácil. Tienes que hacerles entender que su empatía y su apoyo van a ser muy importantes para tu proceso. Muy importantes, y que si ellos te estigmatizan, te faltan al respeto, te humillan, te hacen sentirte tonto por tener un problema de adicción, eso no va a ayudar. Al contrario, probablemente te genere mucho más malestar, que acabe llegando a un punto en que te sientas abrumado o abrumada y vuelvas a consumir. La cuarta cosa que quiero que digas a tu familia es que por tener un problema de adicción no es que seas ni un vago ni un egoísta. Estás atrapado, pero no estás cómodo en esta posición. Las personas no desarrollan problemas de adicción por vaguería, por pereza, ni por falta de fuerza de voluntad, ni siquiera por egoísmo. Es un problema de conducta, es un problema psicológico y de los más graves que existen, de los más complejos que existen. Hay muchísimas personas que vienen a mi consulta y me dicen, ¿por qué tengo un problema de adicción
si mi vida iba bien, si he conseguido un montón de cosas dificilísimas en la vida, he sacado adelante una familia, he levantado empresas, organizaciones, he hecho cosas dificilísimas a lo largo de mi vida, entonces, ¿por qué esto se me resiste? Y es que no es una cuestión de fuerza de voluntad. El hecho de que tengas un problema de adicción no significa que no tengas capacidad y no significa que seas una persona vaga, al contrario. La mayoría de personas con las que he trabajado en terapia porque tenían problemas de adicción eran de las personas más trabajadoras del puto universo. Y simplemente desarrollaron tal vez un problema de adicción como una manera de lidiar con el malestar y el estrés que su vida superproductiva les estaba generando. Pero no eres un vago ni un egoísta por tener un problema de adicción. Es que al contrario, hay muchos productos aditivos que están diseñados expresamente para que te enganches a ellos. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco y el resto de sustancias ilegales y las apuestas, por supuesto. La quinta cosa que quiero que digas a tu familia, que expliques a tu familia, a tu pareja, es que no es que te falte fuerza de voluntad, que te faltan herramientas, que te falta estrategia, que los problemas de adicción no se superan a base de echarle huevos, a base de echarle cojones. No es tan fácil. Por eso he escrito este libro, La mentira y la fuerza de voluntad. Y mira, si quieres que tu familia entienda mucho mejor cómo pueden ayudarte, te recomiendo que primero te leas tú este libro y que se lo pases a ellos también para que puedan entender mucho mejor cómo funcionan estos problemas. Ya se lo han leído varios psicólogos y psicólogas y me han comentado que el libro les ha encantado, que no eran especialistas en adicciones y que el libro les ha ayudado a entender mucho mejor cómo funcionaban esos problemas. Y el libro también lo he pensado no solamente para acompañar a personas que estén superando problemas de adicción, sino también para vuestros familiares, vuestras parejas, para que puedan hacerse una idea de qué es aquello por lo que estás pasando y que te puedan apoyar mejor. La sexta idea que quiero que les transmitas es que tú ya te estás culpando bastante, que no hace falta que te culpabilicen más por tener un problema de adicción, porque tú probablemente ya te estás machacando bastante desde hace años. La mayoría de personas cuando sufren una recaída, primero cuando deciden que quieren, aceptan que tienen un problema de adicción y deciden que quieren dejar el consumo y lo intentan y tienen una recaída, ¿qué imaginas que va a sentir la persona en ese momento? Miedo, vergüenza, sensación de fracaso, sensación de impotencia, confusión. Es horrible sufrir una recaída. Entonces no hace falta que tu familia te esté machacando más todavía. Si tú ya estás intentando hacer las cosas, lo que realmente te hace falta en ese momento es empatía, comprensión, apoyo y cariño. Sí, por supuesto, analizar la situación para ver, bueno, qué cosas podrías hacer de manera diferente para evitar volver a recaer de la misma manera. Pero que si intentan ayudarte con el dedo señalador y con la humillación, pues a largo plazo probablemente no te ayude tanto. Puede que incluso contribuya todavía más a que sigas consumiendo. La séptima idea que quiero que transmitas a tu familia o a tu pareja para que puedan apoyarte mejor a la hora de enfrentarte a un problema de adicción es que no vais a entenderme si no me escucháis primero. Y eso es extremadamente importante. Es muy difícil tener una relación sana si no está basada en la comunicación, en que tanto tú como ellos, ¿vale? Como tu familia, como tu pareja, tengáis todos espacio para hablar de lo que estáis sintiendo, de lo que estáis pasando, de cómo esta situación os está afectando. Es importante que tú tengas ese espacio y que también tu familia lo tenga, que también tu pareja lo tenga, porque todas las personas implicadas están sufriendo. Los problemas de adicción no hacen sufrir solamente a la persona que tiene el problema de conductas adictivas, hacen sufrir también a todos los seres queridos de alrededor. Y es importante que todos tengáis un espacio para hablar. Es importante que también les transmitas que, hostia, que te permitan hablar, que te permitan expresarte, que te permitan hablar de lo que está suponiendo para ti este problema de adicción, que te permitan hablar de cuáles son esos desafíos en tu vida, cuáles son esas fuentes de malestar con las que estás lidiando y que sospechas que han contribuido a que desarrollases el problema de adicción y cuáles crees que son las dificultades que están ahí estorbándote, que están frenándote a la hora de superar un problema de adicción. Y después de hablar de todas estas cosas con tu familia, el mejor consejo que te puedo dar es que vayas a terapia, que empieces a trabajar con profesionales de verdad formados en adicciones y por favor con enfoques basados en evidencia científica, ¿vale? Va a ser lo mejor y probablemente tus terapeutas, tus psicólogos de adicciones querrán implicar a tu familia, querrán darles pautas para que, bueno, puedan apoyarte mucho mejor. Y lo siguiente que puedes hacer es leerte este libro, La mentira, la fuerza de voluntad. Lo he escrito con muchísimo cariño, pensando en todas las personas que veis mis vídeos de YouTube, que leéis mis emails, mi newsletter, etcétera, etcétera, y también pensando en vuestros familiares, ¿vale? Para que tus seres queridos puedan también leerse este libro
y así entender mejor por aquello que estás pasando y puedan echarte una mano desde donde ellos puedan, ¿vale? Desde su posición, ¿vale? En este libro vas a profundizar en muchas de las cosas que voy explicando en mis vídeos de YouTube. Y también doy bastantes pautas bastante concretas, bastante prácticas, ejercicios, preguntas guía, etcétera, etcétera. Así que espero de corazón que te guste el libro. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao.